Un placer verte como siempre, Bueno, igual, como siempre, Luis, un enorme placer para mí. por favor. Y cada vez que te veo, digo, pregunto qué te pasará cuando ves esto, que aparece un libro nuevo, una novela nueva. Digo, ¿qué nivel de vértigo te da que aparezca la novela Y nueva? es muy fuerte siempre. Primero, porque en este nuevo terreno en el que estoy tratando de hacer un poco de pie, una novela más me parece que completa un poco la primera y que te permite extender horizontes. Eh, Prácticamente fue una imposición de los lectores. Yo ya estaba trabajando en otra obra, en un libro que espero poder dar a la luz en breve, pero empujaron los lectores y yo ya tenía muy cocinada esta historia y dije, bueno, vamos por acá. Eso pasa a menudo. Bueno, para los que te leen, el crimen de Año Nuevo es un poco completar el anterior y es volver a algo que me parece súper interesante, que es contar la historia rigurosa, pero con hechos más pequeños, más anecdóticos, que se transforman en trascendentes. Exactamente, porque en este caso se trata de inmigrantes, simples inmigrantes, y un momento complejo en el que muchos días después recibe el jefe de policía un anónimo diciendo que en el conventillo de la calle Uruguay, Uruguay-Paraguay, una persona que había muerto supuestamente de escarlatina había sido asesinada. Y eso llevó a empezar de cero la investigación, buscando tejer toda la trama, que es diferente a cuando ves un muerto en Suipache Corrientes, en 1880 existían Claro. las calles, y decís, bueno, vamos a investigar de acá. No, no, había que investigar desde alguien se murió, parece que lo asesinaron y no sabemos quién es. Bueno, este año tengo acompañante complicado, que es el que nos mide el tiempo. ¿Te pone fóbico o No, no? al contrario, esto es un viaje de alta mar. ¿No? Es una ampolleta que lo usás para tomar el tiempo de la conversación. Sí. Ah, fantástico. Es ¿Sabés qué? exactamente lo que dura el tiempo de la conversación. Voy a traicionar un secreto final, aunque yo desafío el tiempo y hay unos minutitos más, pero es prácticamente todo lo que va a durar nuestra charla. Vos Que sabés va... que es muy curioso porque en esas navegaciones la única manera de medir el tiempo y las guardias era a través de lo que se llamaba una pequeña ampolla o ampolleta y había un marino encargado, un grumete, encargado de vigilar porque cuando terminaba el tiempo Claro. inmediatamente tenía que dar la vuelta y todo eso lo hacían con un canto, con una frase, es decir, aquella navegación necesitaba de gente que cantara porque eso no solo te levantaba el ánimo, sino que para hacer distintos trabajos de fuerza, como sea remar o tirar de una soga, unos decían una cosa y otros contestaban. En el caso de la ampolleta, no, lo que él decía, frases como buena es la que fue, mejor es la que viene, ¿no? Y así todos decían, ah, pasó tanto tiempo, según el canto. Pero en las fuerzas, ¿viste las pelis cuando el sargento Yankee Sí. va caminando al lado de todo, Para, y pa. los otros Sí. contestan? Bueno, así, eso surgió de la marinería, precisamente, que era, por ejemplo, decían, uno decía, bendita sea la luz, y contestaban, y la Santa Veracruz, y el Señor de la verdad, y la Santa Trinidad, bendito sea el día, y el Señor que nos la envía, y así iban, pero cantándolo, haciendo fuerza y llevando, bueno, en este caso vamos a tener que llevar este barco a buen puerto, esperemos lograrlo. Me parece muy interesante que te animás a 1880. ¿Qué Argentina había en 1880, especialmente mirando la cantidad de inmigrantes que teníamos? Llegaban 2 o 3 barcos por semana trayendo en tercera clase entre 500 y 700 pasajeros cada barco. 2 o 3 barcos por semana. Estamos hablando de casi un cuarto, más de un cuarto de la población inmigrante que se acomodaba en la ciudad o buscaba otros destinos. Pero yo pienso en esas familias o a veces hombres solos que venían primero, que llegaban a la incertidumbre. Imagínate, bueno, vos te mudaste alguna vez de Rosario Mm, a Buenos Aires. Bueno, imagínate cruzar un claro. océano y llegar a la incertidumbre absoluta. Soy hijo de inmigrantes, no Bueno, nieto, hijo, mi bueno, padre. bueno. Y ellos, justamente nuestros padres, abuelos o bisabuelos inmigrantes, guardan un recuerdo muy claro de ese momento tan trascendental, en donde realmente podía salir bien o no.
y sin embargo le ponían el pecho a la aventura, al deseo de que todo salga bien, y así iban llegando. Y Buenos Aires, te diría que Buenos Aires, bueno, Rosario por supuesto, Córdoba, Mendoza, empezaron a ser ciudades superpobladas de inmigrantes, con cantidad de vendedores ambulantes. Vos caminarías hoy por una Buenos Aires con todo el mundo gritando, vendiéndote pollo, gallinas, pericos, ordeñar para ordeñar la vaca, velas, sillas, fósforos, de todo, toda gente caminando por todo Buenos Aires vendiendo cosas. Es una Buenos Aires que, la de 1880, todavía no tenía prácticamente electricidad, eran los primeros ensayos de electricidad, por lo tanto teníamos tranvía a caballo, los 20 comisarios de aquella época caminaban o andaban a caballo, no había por supuesto automóvil, era todo muy, muy básico, ¿no? Todavía. ¿Aprox qué población tenía? Los dos protagonistas que se van a bajar del barco y que van a ir al hotel de inmigrantes, ¿se encontraron con una población de cuánto acá? Y en ese momento ya superaban los 3,5 millones. Ah, importante. Sí. Ya superaban los 3,5 millones. Y vos nombraste algo clave. El hotel de inmigrantes era como el primer paso. Salvo que yo tuviera un amigo que me estuviera esperando, tenías que ir a caer al hotel de inmigrantes, donde tenías 3 o 4 días de comida y gratis y de cama gratis. Y mientras en el transcurso de ese pequeño plazo tenías que conseguirte un laburo, un destino, tenías que tratar de conocer a alguien, revisar los diarios, ir a las asociaciones de ayuda, se llamaban de socorros mutuos, aquellas asociaciones de los italianos, de los alemanes, de los españoles, etcétera, que tenían bolsa de trabajo, a ver con quién vivías, etcétera. Así que el hotel de inmigrantes también es un gran recuerdo para muchos de los argentinos de aquel tiempo. Los dos que llegan en tu novela son italianos. ¿Era eminentemente italiana y eminentemente española la inmigración? Más italiana que española, sí, por supuesto, fueron las dos naciones que aportaron más inmigración, pero tanto más italiana que nosotros hoy, nuestra tonada tiene esa influencia. Si nosotros pudiéramos hablar con nuestros próceres de 1810, no entenderían por qué estamos hablando de esta manera. Ah, qué interesante. Y es justamente el impulso italiano. Y además el vocabulario, más allá del lunfardo, el vocabulario, muchas palabras que se hicieron comunes, nos llegaron de Italia, además del menú. Porque por supuesto aquellos hombres eran de comida de olla, de las empanadas, de todas las que llamamos comidas tradicionales, y de repente las ciudades de la Argentina se inundaron de pastas, de pizzas y de milanesas con papas fritas a caballo, y así te podría nombrar cantidad de platos que nosotros consumimos habitualmente y que son producto de aquellas cocinas del 1880, 1900. Pero me quiero quedar con esto que decías. El patriota de 1810 sentiría raro la tonada. ¿Cuál fue la influencia mayor que tuvimos? La italiana sin duda, y te diría la genovesa principalmente. El número de genoveses fue mayor al de italianos del centro y del sur, pero también fueron muy importantes las del centro y del sur, pero la genovesa fue muy fuerte. Y además, te menciono una costumbre, ya que estamos hablando de conventillos. El inmigrante te laburaba de lunes a domingo al mediodía. Solo le quedaba libre la tarde del domingo. Ahí es donde se reunían en el patio común y armaban las mesas y comían onda Campanelli, todos los del conventillo. Era el único momento de comida general. Después cada uno comía en su cuarto, en las semanas, o afuera si estaba trabajando, pero al parecer el patio no era nada más utilizado para esas grandes comilonas. Ahí corrían los chicos, ahí laburaban muchos. En esta novela hay un colchonero que rellena sus colchones en el patio, un silletero que hace sus sillas también en el patio, una lavandera que seca, lava en el río de la Plata. Te acercabas a lo que es hoy Alem o Libertador, y allí estaba la playa, y lavabas la ropa ahí y después la llevabas a colgar al patio de tu conventillo. Así que el conventillo, ese espacio común, era el Zoom podríamos decir, el Zoom de los edificios de ahora, bueno, claro. pero era un submundo. Y con una mezcolanza de todo. ¿Sabes qué estoy pensando? Hace mucho tiempo había en la tele un programa que dirigía María Herminia Avellaneda, que se llamaba El Patio,
y en el que estaba Susana Rinaldi, que era la criolla, y María Rosa Gallo, la italiana, y Nelly Prono, la paraguaya, y me olvido. Claro. Y probablemente fuese de la próxima inmigración, ¿no? Porque ¿cuántas olas inmigratorias tuvimos en la Argentina? Bueno, la inicial, digamos, que empezó en Esta. 1870, es esta que avanza hasta 1890 más o menos. Después hay una muy fuerte entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y después hay una muy fuerte también después de la Segunda Guerra La de mi Mundial. viejo, la posguerra. La Mis viejos llegan posguerra. en el 48, o sea, Bueno, terminaba la Segunda Guerra y también venían. muy, muy, muy fuerte, y ahí estamos hablando del Hotel de Inmigrantes que está en la actualidad. Voy a presentar ahí el libro, viste que a Qué mí me gustan bueno, lugares qué raros. hermoso. Ese Hotel de Inmigrantes fue el último, el que tenemos ahora, el último que tuvimos, de 6 o 7, que anduvieron siempre cerca del puerto, pero ese Hotel de Inmigrantes es fabuloso y lo tomó creo la Universidad de 3 de Febrero y lo están haciendo realmente muy atractivo. Y, viste, te conmueve. Llegar ahí, ver las camas, ver las fotos, los recuerdos que atesoran en el museo. Es algo muy emotivo porque nosotros los argentinos, como explicó un expresidente, descendemos de los barcos. No quiero acotar la frase a esa parte nada Sí, más. nada más todo Nada lo de la más, todo lo jungla demás y lo demás, dejamos, no, ¿no? dejamos el resto, pero justamente es para el argentino, es algo muy, muy fuerte pensar en el inmigrante y en la llegada y en el descenso al puerto de Buenos Aires, ese mundo tan nuevo, extraño y prometedor. Estos dos napolitanos, porque vienen de Nápoli, Ellos son napolitanos, tus héroes. Filomena y Giovanni. Claro, Filomena y Giovanni, ¿no? Una cosa muy particular, sin spoilear la novela, se van a encontrar con este hecho policial decisivo. Vos sabés que en esta novela hay 6 integrantes, de los cuales 5 son napolitanos, uno es romano, y entre los napolitanos hay 2 mujeres. Hablamos de Filomena y de Giovanni, pero te sumo a otro episodio que también tenemos que conocer los que queremos saber de inmigración. Vos en el barco, por más casada que estuvieras con tu marido, como es el caso de Filomena y Giovanni, eran separados porque viajaban Claro. en distintos, no cubiertas, sino debajo, digamos, en distintos pabellones que armaban abajo, dormitorios, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y cuando llegaban al hotel de inmigrantes también eran separados, los dormitorios de hombres y los dormitorios de mujeres, matrimonios. Y cuando ellos finalmente se encuentran con un primo de él, que se llama Sassano, y los lleva a su conventillo, no pueden vivir con él porque él es un hombre soltero y está muy mal visto, por más primo que sea del marido, que una señora casada esté viviendo con algún soltero, con lo que tienen que terminar conviviendo con un colchonero que se llamaba Spacamonte y su esposa Concheta, en un mismo cuarto, biombo de por medio. Olvídate de la intimidad. Olvídate de la intimidad. O sea, tenían que encontrar espacios, momentos muy especiales, en general con guiños de la pareja con la que convivías o de las parejas con las que convivías para tener algo de intimidad. Que de paso venían en estos dormitorios de los barcos 45 días. ¿Cuánto tardaba un viaje Génova-Buenos Aires? Hacia esa época tardaba un poquito más de 3 semanas. Ya eran vapores, ya el viento no marcaba tanto el viaje, la duración del viaje, pero eran 2 o 3 semanas, en donde además cuando llegabas a cubierta no iban todos juntos. Rápidamente el napolitano se juntaba con los de su Claro. clase, los romanos por otro lado, los de Gijón por otro lado. Cada grupo se conformaba entre ellos porque era una manera también casi, te diría, de defensa, ¿no? De estar con gente que hablaba tu idioma. Bueno, en Italia todavía se El estaba, dialecto, claro. claro, muchos dialectos que hablaban tu idioma, con quien podías sentirte un poco más cómodo y que tenías afinidades. Filomena y Giovanni llegan sin saber una palabra de español. No saben nada de español, lo único que saben es que tienen un primo de él, un primo que se había ido por razones sentimentales. Giovanni estaba de novio en Nápoles con una chica de otro pueblo y un día fue a visitarla y ella le anunció que se iba a casar con su propio tío. Y entonces él, más por vergüenza que por otra cosa, siendo muy joven, decidió salir de ahí. Más que venir a Buenos Aires, era irse de Italia. Cuando estabas en Europa, mirabas el mapa como el que está a tu espalda y decías, ¿voy a Buenos Aires o voy a Nueva York? Tenías esas dos posibilidades y cada uno elegía. Los que venían a Buenos Aires quedaban maravillados y escribían cartas diciendo, acá comen carne en la Argentina
todos los días. Le escribían a los parientes que 1 o 2 veces por mes comían la carne entre una polenta, entre alguna pasta, etcétera. Acá comen carne todos los días. Era impresionante para ellos ese momento y ver que todo funcionaba bien. Pero bueno, a veces en esos sinsabores que nos da la historia argentina, no todo el tiempo fue de platos frugales en la mesa, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Porque esta es la primera inmigración, la del 80, después está la entreguerras, después yo te decía la de mi viejo, y yo hacía mucho el chiste hasta que un día me di cuenta que lo hería, decía, ¿por qué elegiste acá? Porque mi viejo vino a drogué. ¿Por qué elegiste, bueno, un contrato en la SIAM? Te podrías haber ido a Nueva York. Y él me decía, es que la perspectiva de aquel país, yo me di cuenta que lo hería insistiéndole con esto. ¿Qué perspectiva tenía la Argentina? Vayamos a Giovanni y Filomena. ¿Qué perspectiva tenía? Para ellos, primero que era, si bien obviamente Estados Unidos recibió mucha inmigración latina, este era más latino por excelencia que el anglosajón Estados Claro. Unidos, y eso a veces te marcaba un poco el destino. Pero por otra parte era lo que ibas percibiendo. Si en el pueblo ya sabías que a algunos les estaba yendo bien y que estaban haciendo tal cosa y tal otra, también eso empujaba. El tema era buscar salirse de situaciones bastante complejas. Hablamos de una época en que Italia estaba peleándose entre la República y la monarquía, estaba complicada su economía, estaba muy endeble, así que ellos entendían, todos creían que llegar era mejor. Llegar a pisar la Argentina era una solución. Sin embargo, muchos fracasaban en el camino y muchos tenían que volverse, ¿no? Como cuando decimos en el campo volver con el caballo cansado, volverse a Europa sintiéndose imposibilitados de avanzar en esa prosperidad que prometía supuestamente un país del sur de América. No sé si tenés el registro estadístico de cuántos se volvieron. Aproximadamente volvía el 10% de los que llegaban. Y no solo Italia, ¿no? Hablamos de todas las naciones, de todos los países. Todo el Imperio Otomano eran llamados turcos, Claro. ridículamente, ¿no? Porque, o sea, no puede decirse turco a un sirio, A un libanés, egipcio, a claro. un libanés, a un armenio. Bueno, para nosotros eran todos el Imperio Otomano, pero acá llegaban, por supuesto, japoneses, chinos, asiáticos, muchos asiáticos, toda Europa, alemanes. Por eso esas cocinas en el conventillo, ¿no? Donde la Claro. cocinera alemana, bueno, vos lo mencionaste con nuestra televisión, que fue muy clara en ese sentido, pero la cocinera alemana junto con la criolla, junto con la española, junto con la italiana, en esa cocinita del conventillo, todas cocinando juntas para esa mesa dominguera. ¿Fue hospitalaria la inmigración, para la inmigración en general y para Filomena y para Giovanni? ¿Buenos Aires fue hospitalaria o poco? Justamente Buenos Aires y la Argentina en general se preparó para recibir a los inmigrantes, justamente dándoles el hotel, dándoles facilidades, había mucho trabajo. La extensión del país prometía también muchas posibilidades para el que se quería dedicar a la agricultura, el que quería hacer algo más artesanal. Así que sí, fueron muy hospitalarios, y te diría que esto es muy curioso porque es una época en la que vos decís Roca y ya te empiezan a insultar, y sin embargo muchos de los bisabuelos o tatarabuelos de los insultadores le agradecían muchísimo a Roca que les haya abierto las posibilidades en este país. Y esa generación del 80, con luces y sombras, fue la generación del 80 que planteó la educación laica, gratuita, la que planteó la posibilidad de que los que tenían menos pudieran prosperar a través de la educación. La época de mi hijo el doctor, y lo explico por qué, porque antes nosotros los criollos, yo digo porque también tengo alguna ascendencia más lejana, el criollo era medio vago para eso. Y si vos eras recero, tu hijo iba a ser recero. Y si vos eras rematador, tu hijo iba a ser rematador. Digamos, todos, nadie se la jugaba. Cuando llegaron estas oleadas inmigrantes, se preocuparon porque el hijo fuera doctor, porque el hijo los superara a ellos. No quiero que seas recero, quiero que seas más que yo, quiero que seas doctor. Y entonces esas posibilidades se las brindó la Argentina, pero con creces. Llegan ellos en el momento que se estaba armando también La Plata, en 1880 iba a venir Dardo Rocha, ¿no? Exactamente, llegan en el momento en que una gran revolución, un poquito antes de una revolución, que terminó generando lo que es la capital federal. Una revolución en la que el gobernador de Buenos Aires estaba en contra del presidente electo.
Entonces, el presidente electo decía, yo vivo en Buenos Aires, pero el que manda en Buenos Aires es el gobernador. Y entonces la vieja discusión de que tiene que haber una zona de poder nacional, la capital federal, nació precisamente en diciembre de 1880. Y ahí, cuando nació la capital federal, nació la policía de la capital, Claro. lo que es la policía federal, y justamente hubo que buscar otra sede para el gobierno de la provincia. Y ahí se pensó en La Plata, justamente, en Dardo Rocha. José Hernández, por ejemplo, era un muy amigo de Dardo Rocha, era senador, y fue el que le encargaron hacer el asado para la bienvenida el día de la piedra fundamental, el día que comenzaba la construcción, porque La Plata se construyó de cero. De cero. ¿No? De cero. Armó un asado y como los trenes que traían a los invitados de Buenos Aires llegaron tarde, cuando no, se le quemó el asado y bueno, pobre José Hernández, le dijeron, digamos, terminó ligando las críticas de en los diarios de aquel tiempo por el asado seco con que recibió a las autoridades. En la novela planteas un crimen que es central en tu trama. ¿Quién investigaba? ¿Cuánto de estructurada, en esta novela digo, cuánto estructurada estaba la justicia para investigar un crimen? Eso es genial lo que preguntás, porque primero, aclaro una cosa. Vos, este libro tiene unas 300 y pico de páginas y hasta la página 100 sabés que hay un crimen que va a ser en Año Nuevo, pero no te queda muy claro quién va a morir, quién va a matar, cómo va a ser la muerte, nada. Yo lo que te puedo decir es que se planificó ese crimen en una fecha fundamental, la fecha que nosotros decimos, che, mañana 1 de enero vamos al régimen de una vez por todas, o vamos a dejar de Los fumar, propósitos. vamos, todos los todo, nos reseteamos, ¿no? Bueno, fíjate la fecha que se planificó este crimen, 1 de enero de 1881. Bueno, la policía esta era la policía de Marcos Paz, que era un fanático de Scotland Yard. Él le encantaban las historias de detectives, etcétera. Imagínate cuando recibe un anónimo, dice, esta es la mía. Acá hay que empezar a meterle lupa, disfrazaba a sus comisarios, etcétera. Así que la policía estaba como preparada para eso. Entre ellos estaba, por ejemplo, el abuelo de Jorge Luis Borges, Isidoro Acevedo, era uno de los 20 comisarios de la capital, y pudieron resolver el crimen, digamos que bastante rápido. Para mí, cuando ya ocurre el crimen y la policía lo investiga, es una historia interesante donde uno va inmerso, pero después llega la justicia. Pues es que para mí, más que novela policial, es una novela judicial. Porque lo que ocurre a partir de que el caso llega a la justicia son cosas que ya sé que estamos hablando en estos momentos mucho de la justicia. Claro. No quiero, pero las cosas que pasaban, que empezaron a ocurrir en ese momento a partir de este caso en la justicia, son cosas increíbles que agradezco poder explicar siempre que es una novela basada en hechos históricos y que no se sale de lo que es el expediente. Eso es muy interesante, porque yo digo, qué tentación de ponerle la sal y pimienta de la ficción a un hecho histórico, que vos Absolutamente. con rigurosidad de investigador histórico, digo, qué lío. Me genera gran dificultad. Yo creo, admito que vos supiste hacerlo, que vos te animás mucho más, tenés más imaginación, más vuelo. Puedo nombrar a Cristina también, a Cristina Pérez, porque estoy hablando de periodistas que son, viste, con la verdad y Claro. que son pero muy objetivos en ese sentido y sin embargo lo logran. Yo no estoy lográndolo, entonces tengo que atarme a eso. Un día Juan Sasturain me dice, lee el expediente una vez, lo terminaste, léelo otra vez, después metelo en un cajón y ponete a dale escribir. vos. Y ponete a escribir y no mires más. Yo, sin embargo, veo en tu escritura que unas ganas del salto a la ficción, aunque no sé si tus lectores te lo podrían perdonar, porque se espera de vos siempre el rigor histórico, ¿no? Bueno, lo padeció el pobre Félix Luna Claro. con el Soy Roca. El Soy Roca es una novela basada en las cartas, en los documentos, etcétera, pero también le tiene un poquito de, como vos decís, sal y pimienta, en este caso para explicar que el edecán, Gramajo de él, fue el que inventó el revuelto, Gramajo. Y eso, no es real. El revuelto Andá Gramajo... a explicar que no es real. Y andá a explicar que no No es hay real si no modo. es Félix Luna. ¿Entendés? Y al pobre Falucho le decían, una vez me dice, de ese libro solo me preguntan
Del revuelto del Gramajo. revuelto Gramajo. Dice, solo me pregunta revuelto Gramajo. Es un invento, Licencia. una licencia literaria, es una licencia literaria. No lo inventó Gramajo, pero son 400 páginas, solo eso se fijan, estaba furioso. Bueno, tenía carácter Confieso que padecí esa furia, porque obvio, fue lo primero que le pregunté. Ah, bueno. Imagínate el enojo. Claro, claro, porque es lo que llama la atención. Bueno, esas licencias son las... Yo tengo mucho cuidado. Mira, hay un viaje en tranvía, en un momento dos abogados, hablando de la justicia, dos abogados se pelean a la salida del teatro, se cuerpean, etcétera, y se van caminando uno persiguiendo al otro hasta el tranvía. Hasta que no averigüé bien cuál era el trayecto del tranvía, no podía seguir escribiendo. Estaba ¡Wow! trabado ahí diciendo, ¿dónde iba? ¿Pasaba por Libertad o pasaba por Carlos Pellegrini el tranvía? Y ahí me quedé un rato hasta que, bueno, finalmente, por supuesto, lo averigüé. Pero me pasan esas cosas y me encanta, porque de esa manera te puedo presentar esa Buenos Aires con esos tranvías, los paseos por el Parque 3 de Febrero, como repetimos, el Hotel de Inmigrantes, cómo era la penitenciaría, cómo era la cárcel de mujeres de San Telmo, bueno, o de correccional, de gente con menos, con problemas menos importantes que los penales. Todo ese mundo lo podés indagar en el libro sin margen de error. ¿Cuánto es cierto, se lo pregunto al autor de esta nueva novela, que auguro va a ser un éxito? Me pone muy feliz, uno mira, que se venda un montón, que se lea un Ah, eso montón es genial. Balmaceda. Me pone muy contento Muchas y gracias. deseo que así sea. ¿Cuántos somos el producto de nuestra historia? Por supuesto que nosotros, todo lo que venimos siendo desde chicos nos va formando de alguna manera. A mí, un abuelo a los 6 años, 7 años, me dio un libro que se llamaba Los cazadores de microbios, de Paul de Grief. Eran historias en capítulos de cada uno de los grandes avances, de los hombres que lograron grandes avances en la búsqueda con el microscopio, de mejorarnos la vida. Y eran grandes aventuras. Yo digo, obvio que eso, ahora me doy cuenta, ¿no? Cuando le leí, entonces cuando sea grande, no, no, pensando ahora, eso a mí me gustó muchísimo, me marcó muchísimo ese tipo de relato. Y recuerdo también otro libro, ya que habré leído a los 12, 13 años, que era La casa en la calle Garibaldi, que es el secuestro de Eichmann, el Claro. nazi, ¿no? Que vinieron en 1960 de Israel, el primer vuelo que llegó, que hizo Israel, Tel Aviv, Buenos Aires, por los 150 años de la Revolución de Mayo, y que lo secuestraron, lo doparon, le pusieron un uniforme de piloto y llegaron todos haciéndose los borrachos a Ezeiza, lo subieron al avión, ¿viste? Estaban todos mal, todos en mal estado, lo subieron al avión y se lo llevaron. Ese Qué relato impresionante. es un gran relato hecho por uno de los secuestradores, ¿no? Entonces, hoy pienso, sí, evidentemente esos libros que pueden haber pasado desaparecidos o que por ahí no me hubieran llegado, creo que marcaron mucho esta forma de entenderme con la literatura. Creo que no está del todo contado. Sí está contado nada menos que por Hannah Arendt, el juicio Por supuesto. de Eichmann, pero me parece que no está No, faltan muchos todo lo detalles. contado. Yo me acabo de sorprender, que fingieron estar borrachos en una tarea de inteligencia genial de los israelíes, de venir a llevárselo, secuestrarlo a Eichmann, que estaba aquí, llevárselo para que el juicio histórico, ¿no? Sí, exacto, exacto. Digamos, con una tarea de Simón Wiesenthal también estaba Claro. participando en una tarea logística muy fuerte. La casa de la calle Garibaldi era en San Fernando, la casa donde él vivía, y que tenían muy claro que él iba a trabajar en una fábrica, que tomaba tal colectivo, que llegaba a tal hora, etcétera, etcétera, hasta que decidieron que era el momento, tac, y ahí lo tuvieron una semana lo habrán tenido esperando la llegada del avión famoso de Tel Aviv, conmemorativo de la Revolución de Mayo, y llevarlo. Eh, en el libro vas viviendo cada momento. Por eso siento que cuando escribí Los Caballeros de la Noche, y sobre todo en El Mm. Crimen de Año Nuevo, quiero eso, quiero que uno vaya viviendo el momento, que podamos viajar a esa época y entender el mundo del conventillo, el mundo del inmigrante, porque aparte aclaro una cosa, hay un crimen, pero todas las personas que estoy nombrando eran gente normal, no eran delincuentes, no eran criminales, eran fojas limpias. Que hubo Entonces, muchos casos que venían de delinquir y se escapaban y obviamente, volvían a retomar la actividad acá. Este no es el caso. este caso es gente de laburo, gente buena, gente con buenas intenciones, que por ciertos movimientos telúricos de la vida, terminaron generando una historia que además te aclaro algo.
Estos archivos que yo reviso están en el Archivo General de la Nación, ¿no? Son expedientes que están en el Archivo General de la Nación, en Parque Patricios, y uno se da cuenta cuando abre esos expedientes si tienen mucha manipulación. Yo te diría que este es un caso que todavía no habían desatado los cordoncitos que lo protegían, y salvo menciones breves en los diarios de aquella época, me doy el gusto de contar una historia que no hubiera llegado a la superficie si no fuera porque por cierta cuestión fortuita me encontré con este expediente. ¿Y cómo, si puedo preguntar, cómo te cayó? Porque estaba trabajando en el caso de los Caballeros de la Noche y había un par de abogados que me interesaba conocerles más la personalidad. Y entonces me puse a leer casos en los que ellos habían participado. Ah, está chifladísimo. Claro, pero solo para eso. Increíble. Es hermosa tu Sí, tarea. es genial, porque justamente esa es la parte más entretenida, la de la investigación. Bueno, abro este expediente, siempre empiezan con un informe policial. Todos los expedientes es la policía y después lo derivan a la justicia. Entonces el comisario que le toca actuar le cuenta al jefe de paz, en todos los expedientes es igual, bueno, pasó tal cosa, tal otra, tal otra. Y acá es, usted, señor jefe de paz, me envió el anónimo que recibió en su despacho. Anónimo, y entonces dije, vamos a leer un poco más, un poco más, un poco más, y dije, ting, este hay que contarlo. Y cuando empecé con la parte ya de testigos, de desfile de testigos y de la búsqueda del cuerpo, dije, no. Así que, bueno, vos ya estás de este lado del mostrador y la pasión en el momento que Es uno hermoso escribe, lo escribir. que uno... Contale a qué se parece. Porque digo, es genial, ¿no? O sea, leer y corregir y esto no, esto, que hay un instante, que hay una frase, una palabra que dice, era esto. Pero por supuesto, porque vamos a aclarar una cosa, escribir no es sentarse en la compu o las máquinas de escribir, nuestros grandes maestros, y golpear las teclas y sale la frase. Después hay que trabajar el texto, después hay que cambiar un verbo, hay que subir tal párrafo más acá, más allá, y empezás a trabajar como moldeando una escultura de esa porquería que hiciste al comienzo haciendo tiki tiki creyendo que ya estabas escribiendo Harry Potter y que sos bárbaro, y le empezás a dar forma y empieza a ser tuyo. Y, y hay momentos, te tiene que haber pasado, yo hay momentos que he leído textos, partes mías, que me emociono y digo, lo logré. Porque, porque uno de los sentidos de la vida es lograr emocionar a alguien, hacerlo feliz, hacerlo reír, hacerlo sentir cosas. Y yo cuando veo esos textos dije, ya está, lo logré. Es acá. Sí. ¿Y para quién escribís? Escribo para la sociedad, para el mundo. Escribo para el mundo. Escribo para todos. Pero en mi mente tengo a Sofía, a mis hijos, a Sofía y a Pancho. O sea, pienso, esto es por Pancho y Sofía, tiene que ser bueno. No solo por lo comercial, obviamente, sino también porque quiero el orgullo, quiero que ellos estén orgullosos. Entonces, si bien yo sé y estoy muy atento, y acá te voy a decir algo que me juega en contra, cuando escribo pienso mucho en el lector, pienso mucho en si me va a entender o no me va a entender. Por eso no soy un artista. Yo siento que un artista escribe y venía a entenderme. Esto soy yo. Esta es mi obra de arte, esta es mi música, este es mi libro, este es mi todo. Yo no puedo, yo tengo que tratar de que me entiendan. Entonces estoy muy atento a pararme del otro lado y por eso me leo muchas veces en voz alta a ver si me trabo, si me molesta lo que estoy leyendo, etcétera. Así que estoy muy encasillado por el público lector en general. Tenés un super yo tiránico tremendo, o sea, es complicado. Es malvado, diríamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿qué voy a hacer? Cargo con eso. Leí no hace tanto, y no voy a poder citarla, a Annie Ernaux, una escritora que fue premio Nobel, claro. que ella dice que todo es ficción, pero todo es uno. ¿Cómo juega la historia de...? Porque vos estás escribiendo Filomena y Giacomo, y Giuseppe, 1880, no estuviste, ¿estás escribiendo vos? Sí. Mi ejercicio de la historia, después de tantos libros, es siempre ir a buscar, plantarme en ese lugar. Que a veces es bastante difícil, porque uno piensa, ¿eran así nuestros abuelos? ¿Eran así violentos? Es un mundo muy extraño para nosotros, porque ellos son hombres de su tiempo.
y para nuestros valores es muy difícil. Por eso siempre pienso que el historiador no es ni un fiscal, ni un sacerdote, ni un redentor. Es un intérprete de momentos del pasado. Muy interesante eso que decís. El historiador no es un fiscal, no viene a reivindicar a nadie, viene a interpretar lo que pasó. A interpretar con la mejor intención posible el pasado. Y en ese viaje al pasado es donde yo me siento más cómodo escribiendo. Pero soy yo como un observador. Estoy convencido de que de que puedo hacer eso. Y eso es lo que trato de lograr, trato de hacer en los textos que escribo. Es muy importante entender ese pasado. Es mucho más fácil de comprender todo cuando vivís ese momento. Mira, déjame decirte sí, algo. claro. Hoy posteé una frase, siempre ando escribiendo cositas así como compartiendo en las redes sociales, y conté que Pinocho, que era de Pino, por eso se llamaban Pinocho, en la versión original, Pinocho mataba a Pepe Grillo. No lo sabía. Claro, en la versión original mataba a Pepe Grillo. Las respuestas eran en contra de Pinocho. O sea, mucha gente enfadada con Pinocho, que pobre no tuvo nada que ver, porque alguien lo puso en ese lugar a Pinocho, ¿no? Pero también habla justamente de los cambios en la sociedad, porque hubo un momento en que ese Pinocho, en que ese cuento no podía ser un muñeco maldito, un muñeco malvado, etcétera. Entonces, a nosotros nos parece muy raro que en algún momento hayan contado cuentos con un Pinocho que mata, un Pinocho asesino de grillos, ¿no? Pero no nos enojemos con Pinocho, pobre. Hubo alguien que lo pensó, claro. Claro. No, yo pensaba, digo, ¿cómo haces el ejercicio de asepsia? Si es que lo haces, si es que no sé si corresponde la expresión, Sí, porque claro. digo, tu corazoncito está. Por supuesto. ¿Y cómo haces para decir, esta corriente política, este tipo que me cae horrible, pero la verdad lo tengo que reconocer? ¿Cómo haces? Absolutamente, lo tengo muy claro, y yo lo llamo el dilema de las conjunciones. La I y la O. Te lo voy a explicar muy brevemente. Nosotros teníamos civilización o barbarie, Braden o Perón, libros o alpargatas. Inclusive nosotros hoy decimos unitarios y federales, pero te puedo asegurar que en aquel tiempo se decía unitarios o federales. Eras una cosa o la otra. Bien de la Argentina binaria, más binaria imposible. Y para mí todo tiene que ser I. Porque no es una cosa o la otra, son las dos. Nosotros conformamos, y por ahí nos duele un poco, somos parte del todo. Los argentinos somos parte del todo, no somos nosotros o ellos, somos nosotros y ellos, somos todos. Así que para mí siempre esa construcción de la I, de la conjunción I, me ayuda mucho a entender que lo que somos forma parte de un rompecabezas en donde están muchas personas que no nos gustaría que estén, pero están y somos parte de eso. ¿Y cómo te relacionas con esto? Viste que no importa quién, salvo que quieras mencionarlo, pero hay muchos políticos de los últimos años de la recuperación democrática que se sienten adánicos, que sienten que han inaugurado una parte nueva. Y yo imagino que vos que conocés te decís, no, para, esto ya lo vimos, o sea, esto ya pasó. ¿Cómo vivís eso? Bueno, precisamente estamos en un mundo de sordos que no quieren escuchar al otro. Cuando el poderoso es el sordo, es un poco más grave, porque el no escuchar al otro, y ojo, no digo de, a ver, háblame y te voy a escuchar, sino tengo que tener cierta apertura para escucharte a vos, que sos totalmente mi opuesto, una apertura para escucharte a vos y permitir que algo me llegue. No escucharte y decir, bueno, ya está, me levanto y me voy. O no escucharte como pasa mucho ahora. No me interesa lo que decís y te tapo con la palabra y te grito y te canto retruco y quiero vale 4. Esa apertura la tenemos que tener. Los argentinos en general, pero hay ejemplos que tienen que dar las capas con más autoridad, en todos los campos, en la política, en el gobierno, en los tres poderes, en los gobiernos más pequeños. O sea, en cada persona responsable tiene que haber un poco más de humildad y de sentido de comunidad, de pensar en el prójimo. Vos fíjate esto, siempre la culpa la tiene el otro, siempre la culpa la tiene el otro. ¿Sabés por qué me meten preso a mí? Por culpa del juez.
Yo no hice nada. La culpa la tiene el juez, la culpa la tiene el jefe, el patrón, la culpa la tiene mis padres, la culpa la tiene el tiempo, el horóscopo chino tiene la culpa. Yo no, yo no tengo nada que ver. O sea, y si nosotros vivimos negando que nosotros tenemos que mirarnos a un espejo y decir, bueno, algo, no puede ser que todo el planeta conspire contra mí. Y así cada uno de los grandes protagonistas en este momento de la Argentina, creo que les está faltando decir, pará, escuchemos un poco y tratemos de entendernos entre todos. Si no, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? ¿Simplemente vamos a ir por caminos separados? Con una gran O en el medio. ¿Seguís creyendo que seguís sintiendo que Belgrano es tu favorito? Belgrano es el que explica esto de la mejor manera posible, porque justamente él lo que hizo fue, no pensando en él, pensando ni siquiera en los nietos de su generación, sino que pensaba en algo del futuro, pensaba en gente que no iba ni a conocer. Entonces cuando vos haces cosas pensando en un resultado que jamás vas a ver, para mí son actos de grandeza inmensos. Aparte tenía tanto más para perder que para ganar, metiéndose donde se metió, ¿no? Belgrano podía haberse sentado en un sillón de secretario del consulado, estaba ahí desde 1793, tenía 23 años y tenía un cargo espectacular, importantísimo, de relieve, con buen sueldo, etcétera, y de por vida. Y de repente, por las invasiones inglesas, dijo, no, esto no, la patria me está llamando. Y después la Revolución de Mayo, se puso al frente de la Revolución de Mayo. De los miembros de la primera junta, te diría que Belgrano y Castelli estaban ahí a la cabeza, ¿eh? Después se sentaron en el asiento del vocal, pero ellos estaban a la cabeza de esa revolución. ¿Y después qué hizo? Se convirtió en un militar y se salió de campaña al Paraguay, salió de campaña al Ejército del Norte. Se fue a una misión diplomática en Londres con Rivadavia, un gran amigo de él, se fue con Rivadavia a una misión diplomática, se fue al Congreso de Tucumán a darles una charla a los diputados el 5 de julio de 1816, que derivó después en la Declaración de Independencia. ¿Viste cuando vemos las figuritas de los miembros del Congreso? ¿No está Belgrano? ¿Cómo que no está Belgrano? ¿Cómo no va a estar Belgrano? Fue fundamental Belgrano. Y San Martín, cuando decidió que él iba a estar en Chile para cruzar los Andes, Güemes en el norte, Pueyrredón en Buenos Aires, cuidando los asuntos políticos, dijo, y Belgrano en Tucumán. Esa fue la estrategia de José Francisco de San Martín. Estos 4 hombres, y Belgrano en Tucumán. ¿En dónde? En el banco de suplentes. Por si Güemes fracasaba en el norte, o si él fracasaba en Chile, ahí estaba Belgrano con hombres preparados en el banco, y él aceptó ese lugar de poco protagonismo. Chapó, general Belgrano. Te tenés que ver y escuchar, hablar de Belgrano. Hay otro Balmaceda distinto al que explica el crimen del año y todo esto. Es que me quedé pensando y digo, a lo mejor es oportuno preguntártelo. Me pasó en estos días de estar en un acto, el Centro Ana Frank, a donde asistieron 3 presidentes uruguayos. El actual, Orsi, su antecesor Lacalle Pou y el anterior Sanguinetti. Pues primero nada, la gestualidad, la necesaria custodia, el no cortar las calles, la afabilidad entre ellos. Cual chismoso me acerqué para escuchar lo que decían. Y tenías que ver. No, Julio, usted más vale, hable. No. Tuvieron que decir, fui testigo de la decisión de quién hablaba de los 3. Podrían haber hablado los 3 sin ningún problema. Absolutamente. Y Lacalle Pou dijo rápido, no, habla usted, presidente, es el presidente en ejercicio. Yo no sé si una admiración exagerada, pero ¿por qué les pasa eso a los uruguayos? Que no es que estaban tan lejos, que no es que no tenían. ¿Por qué les pasa eso a los uruguayos y a nosotros no? No, digamos que ellos tuvieron también grandes enfrentamientos, grandes heridas. La época en que nosotros teníamos enfrentándose a los unitarios contra los federales, ellos también tuvieron grandes heridas, blancos y colorados. Antes inclusive se enfrentaron con nosotros, y después con el poder español, y después con el Imperio de Brasil, y sin embargo tenían una conciencia institucional muy aceitada. Entonces, estos grandes hombres que vos nombraste saben
Orsi sabe que un día va a dejar ese lugar y que lo tiene que honrar, porque él no es importante. Ellos no son importantes. Lo importante es ese sillón, es ese lugar que está dejando. Es lo que ayuda a fortalecer instituciones. Por eso a mí me enojó mucho que si había una conducta institucional que era el presidente electo va al Congreso donde se lo nombra presidente y después va a la Casa Rosada donde va a ejercer la presidencia y el presidente que se retira le entrega los atributos de mando. No en el Congreso, en donde va a ejercer, como ocurrió siempre históricamente. Entonces esas pequeñas manchas a la institucionalidad, nosotros las consideramos una costumbre, nos parece bien, no nos parece una barbaridad. Ellos lo tienen muy claro, que esa conducta no la pueden cambiar, porque tiene que ser así, porque justamente dentro de 20 presidentes, probablemente vos y yo no sabremos quién será el presidente dentro de 80 años, dentro de 20 presidentes tiene que seguir manteniéndose con esa conducta. Pero yo digo, porque estuvo Artigas, que no era danés, como Stanislas López, como Rosa, No. Es simplemente un estilo de vida, porque digamos que con mis años ya en Colonia, mis 5 años viviendo en Colonia del Sacramento, entendés que el respeto hacia el otro es es una forma de vida, un estilo de vida. Eso de, bueno, lo más precario que podría contar, pero eso de que pones un pie en la calle y frenan los autos para que vos pases, ¿no? Desde eso, pero sobre todo ellos entienden algo muy interesante. Viste que nosotros solemos decir mis derechos empiezan donde terminan, sí, tus derechos empiezan donde terminan los míos, como si fuéramos todos compartimentos estancos, que hasta acá están mis derechos y ahí vos no podés entrar y el otro hasta acá, hasta acá. Imagínate un montón de gente moviéndose con sus derechos Nosotros somos una sociedad. Los derechos de uno se entrecruzan con los del otro, tenemos que convivir con eso. Bueno, acá no estamos acostumbrados a esa forma de entendernos, sino que justamente cada cual tiene que manejar su quintita y no te cruces a mi quintita porque hay problemas. No se puede como sociedad vivir de esa manera. Ellos lo tienen mucho más claro y probablemente porque cada sacudida que han recibido económica y política ellos, los cimbronazos han sido más fuertes porque nosotros, los argentinos, hemos tenido más espalda por la riqueza de nuestro territorio, por la amplitud, etcétera. Bueno, ellos los sacudones los han recibido con más fuerza y creo que por eso han aprendido rápidamente que esas lecciones no se deben repetir, esas situaciones, aunque a pesar de que pueden seguir existiendo, pero lo tienen muy claro. También pasa en los otros poderes en Uruguay, no solo con los... ¿Y por qué te fuiste a vivir a Uruguay? Me daba cierta tranquilidad para escribir, para poder pensar, para poder bajar un poco la intensidad. Viste, Buenos Aires es caótica, para quienes necesitamos un poco de calma y de concentración. Colonia me ofrecía eso estando cerca, a 1 hora de viaje, así que hasta podía venir a investigar a Buenos Aires, ir y volver. En un principio fue no fue como los inmigrantes de aquel tiempo, porque yo tenía, digamos, primero estaba a 1 hora de distancia de mi casa en Buenos Aires y de hecho cruzaba y volvía a vivir en mi casa o sea, vivía de casa, como si tuviera 2 casas a 1 hora de distancia. Claro. Así que, pero ya llegó el momento en que corté todo y te diría que para no molestar a nadie de mi familia, ni molestar amigos, ni nada, yo vengo y me voy a un hotel, me instalo y soy un turista. Un vecino, un ex vecino, claro, turisteando por Buenos Aires. ¿Qué edad tienen Sofía y Pancho? Sofía ya cumplió 30 y Pancho tiene 28. Bueno, poné, Dire, por favor, la tapa de la última novela de Daniel, que súper recomendamos. ¿Crees que están orgullosos, Sofía y Pancho, del crimen de Año Nuevo? Ellos saben desde el comienzo todo lo que va a ir ocurriendo. O sea que lo viven como una idea. Y además, en los 20 y tantos libros escritos, siempre son junto con Silvia,
son las personas a quienes le dedico los libros. Dedicar mis libros siempre va a ser muy monótono y va a seguir siéndolo así. Son las 3 personas a las que le dedico cada una de las cosas que hago, así que supongo que para ellos esto es muy fuerte, ellos están muy orgullosos de ser hijos del escritor y de poder regalar mis libros, y yo, por supuesto, con el babero A la mano. a la mano, ¿no? ¿Es escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo? ¿Es? No sé si hace falta todo, pero sí hace falta dejar algo. Podés no hacer ninguna de las 3 cosas, pero tenés que dejar algo. Tenés que dejar algo, tenés que dejar alguna sonrisa, tenés que regalar algo. Los maestros ya lo tienen todo resuelto, porque ellos nos han dejado a todos, nos han dejado algo. Probablemente los médicos también. Pero hay por ahí algunos rubros en donde no se consiguen. Bueno, a mí solo me queda justamente hacer que alguien se sonría o se emocione con alguno de mis libros o con algunas de mis intervenciones en presentaciones, etcétera. Entra Daniel Balmaceda por ahí a los 16, con un poco menos de 40 años, mirá qué piropeador que estoy, con un poco menos de 40 años Gracias. de experiencia. ¿Le decís algo a ese pibe? 16. Sí. Tranquilo. No estés mal, que todo va a salir bien. Va a salir bien, quédate tranquilo. Entran por ahí Filomena y Giovanni, ¿qué les decís? No se atropellen. Tómenlo con calma. Tormentas hay siempre, pero después llega la calma. Sí, claro. ¿A qué se parece que un hijo te diga papá te amo? Es lo único que uno puede pretender. A mí, que mis hijos me amen, que me quieran, es lo que uno busca en la vida. Hasta tener hijos pueden ser muchas cosas. Después, hoy, tomo todos mis libros y los meto en una hoguera a cambio de la felicidad de ellos. ¡Wow! No me importa nada Eso es más. la generosidad, ¿eh? La felicidad de ellos es egoísmo puro, es mi felicidad. La felicidad de ellos es mi máxima aspiración. Una vieja editora, una vez cruzándome en la editorial, y ya se va terminando el tiempo, me dijo, cuando el autor sigue enamorado del libro, sigue hablando, es porque de verdad le salió el corazón. Viste que hay autores que medio que no quieren hablar de alguno, y otros que no paran de hablarte del libro. ¿Qué te pasa a vos con El crimen de fin de año? Me emociona mucho porque involucra tantas cosas, no solo un crimen que va a ocurrir el 1 de enero, sino las vidas, cómo se distorsionan a veces, cómo luchar en un terreno desconocido, a veces hostil. Así que sigo caminando por Buenos Aires y reconociendo esos lugares donde ellos estuvieron. ¿Está físico? ¿Está en ebook? ¿Qué versión? Sí, ya están todas las versiones. ¿Te llevas bien con el con el libro electrónico? Sí, porque en muchos casos cuando no puedes conseguir un libro, o sea, prefiero siempre papel, siempre papel, pero a veces hay libros que son más difíciles de conseguir y entonces ahí sí recurro a la compra electrónica porque de esa manera lo tengo. Ahora, alguien que me preste un lugar porque ya los libros ¿A dónde lo metemos? No sabemos dónde más meter. Me queda muy poquito tiempo. Dale. Desearte suerte. Nos morimos y ¿qué pasa? Y no recibimos el diario. Le pregunté esa pregunta cuando era chico a mi padre y me dijo, recibimos el diario La Razón. ¿Qué pasa? Tenía 6 años. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Recibimos el diario La Razón. Para mí la respuesta era, voy a seguir enterándome de todo. Estaba tan feliz que se lo seguía preguntando todo el tiempo. Y un día lo agarré medio cruzado y me dijo, no, era mentira, no recibimos el diario. No recibimos más el diario. Me agarró tal angustia que tenía que ir al cumpleaños de una niña que se llamaba compañera, que era Inesita Kugel, y no fui al cumpleaños, estaba totalmente bajoneado porque no recibimos el diario La Razón cuando nos morimos. Así que nos morimos y no recibimos La Razón. Bueno, por muchos diarios que te sigan llegando, por muchos libros, mucha suerte y nos vemos pronto. Gracias, Luis, un placer gigante.